Yo soy Adalberto Agudelo Cardona y te doy la bienvenida a Horror Ipsum, historias que abren las puertas a la oscuridad. Y si te gustan estas historias, recuerda suscribirte al canal, activar la campanita para que nunca te pierdas cuando sea publicada una nueva historia y por supuesto darle me gusta al video. Dicho esto, comencemos con la historia de hoy. Cuando uno visita la ciudad de Manizales, mi ciudad, uno de los atractivos turísticos de la ciudad es una mole gigantesca de hormigón armado, ubicada de tal manera en el centro de la ciudad que se puede ver desde casi cualquier punto. Es más, se puede ver desde muchos kilómetros alrededor de Manizales. Es la catedral. Está ubicada como muestra de poder omnipresente y por eso es tan visible. Uno puede mirarla desde afuera, puede asistir a los ritos cotidianos en diferentes horarios, puede tomarse un espresso o una malteada en un café que hay en una de las terrazas, o puede también tomar uno de los recorridos turísticos con unos guías muy amables que cuentan la historia de la catedral. Uno de los recorridos lo lleva uno a través de 480 escalones, a través de unas escaleras sumamente oscuras y estrechas, eh, hasta la torre central, el interior de la torre central. Una vez uno está allí, uno rodea, uno va ascendiendo, rodeando ese enorme pozo que es gigantesco, donde antiguamente estaba el campanario, hasta llegar a otro túnel sumamente estrecho por el que solo cabe una persona por vez y que da al chapitel mismo de la torre. Y uno en ese chapitel sale por una puerta muy estrecha a una especie de balcón circular que rodea toda la aguja central. Justo encima hay una figura religiosa que parece un clavadista extremo y desde ese balcón se puede observar prácticamente toda la ciudad, 360 grados de visualización, y en un día despejado se puede ver a cientos de kilómetros de distancia. Si uno se atreve a mirar abajo se dará cuenta de que está a 106 metros sobre el nivel de la calle. El guía le explica a uno que ese balcón se le conoce como el corredor polaco. Resulta que el 1 de septiembre de 1939 tropas alemanas atacaron a Polonia de repente en lo que se conoció como la Blitzkrieg, y uno de los objetivos era apoderarse de una franja de tierra que conectaba a Polonia con el mar Báltico. Esa franja de tierra se conocía como el corredor polaco. Eh, Pocos días después, ese corredor polaco estaba en manos alemanas después de muchísimas masacres y bombardeos, y es una historia sumamente trágica de la tierra, de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, para el momento de la inauguración de la Catedral de Manizales, el 29 de septiembre de 1939, cada vez que alguien mencionaba la palabra corredor, alguien más completaba a el corredor polaco. Y entonces ese balcón, que se denominaba arquitectónicamente un corredor, se terminó llamando el corredor polaco. Pero hay otra versión de la historia, y es la que cuentan los abuelos que en algún momento trabajaron en la construcción de esa catedral que se demoró más de 10 años en ser terminada. Julien Polty, el arquitecto diseñador, estuvo en Manizales supervisando los trabajos de construcción y le presentó a algunos de los trabajadores a un hombre que iba con él. Era un hombre alto, delgado, con una mirada muy triste pero muy amable, que hablaba al principio, hablaba el español con mucha dificultad. Él lo presentó como Joseph, con un apellido sumamente largo y lleno de consonantes, así que los trabajadores de Manizales únicamente lo llamaban José.
y como era como el arquitecto francés Polti lo presentó como un ingeniero polaco, entonces cuando necesitaban distinguirlo de los otros muchísimos Josés que había en la ciudad, simplemente le llamaban el polaco. Por ser ingeniero se le encargó la supervisión de la construcción de la torre central y era muy fácil verlo, como dicen los abuelos, por allá trepado en los andamios, supervisando, y no solo supervisando, sino trabajando a la par de los obreros, aprendiendo de ellos y enseñándoles cosas de su propia técnica. Era muy fácil verlo después de las jornadas de trabajo en el café blanco y negro, que era donde se solían reunir los ingenieros y los trabajadores de la construcción de la catedral en esa época. Y después de un tiempo, fue precisamente en ese café donde Joseph le contó a sus compañeros de trabajo que él lo que estaba era esperando noticias de su esposa, por lo menos noticias de Europa. Él les contó que había tenido que salir huyendo de Polonia a través del puerto de Danzig, pero que solo había cupo para él en el barco que lo transportó a través del Atlántico, pero que le prometieron que iban a tratar de rescatar también a su esposa, a Ana. Así que todos los días, todo el tiempo, Joseph estaba esperando una comunicación que le dijera que Ana estaba a salvo. Y un día cualquiera, en agosto de 1939, en efecto recibió esa comunicación. Se trataba de una postal muy bonita en inglés, que mostraba un barco bellísimo, un barco grandísimo de línea que se llamaba SS Athenia. Y en la postal Ana le contaba a Joseph que ya tenía pasajes para ir de Glasgow a Montreal y que el barco partiría a principios de septiembre. Joseph cambió el semblante por completo desde ese momento, se le veía mucho más alegre, mucho más comunicativo. Todos los días seguía esperando noticias, pero ya las noticias eran esperanzadoras porque Ana en su última comunicación le había dicho que estaba a salvo en Inglaterra, entonces no tenía por qué temer por ella. Así continuaron las cosas hasta principios de septiembre de 1939. Él estaba ya muy inquieto porque el barco ya debía haber zarpado. El 5 de septiembre, él estaba tomándose un café en el restaurante del Hotel Escorial, que todavía existe, y de pronto ve pasar a alguien con un periódico en la mano. Entonces Joseph interpela a esa persona muy amablemente y le dice que por favor le preste el periódico. La persona se lo muestra y él despliega la portada, la primera plana. Y esa primera plana tiene una fotografía de un barco hundiéndose. Él inmediatamente saca del bolsillo interno de la chaqueta, saca la postal que él mantiene como si fuera un tesoro y mira el barco que está retratado en la postal y es el mismo barco. Y la primera plana, arriba de la fotografía, en letras grandes, gruesas, negras, confirman la noticia. El SS Athenia se hunde torpedeado por un submarino alemán. Joseph se puso completamente pálido, según dijeron todos los testigos. Volvió a doblar el periódico, se lo entregó a su propietario y se fue caminando hacia la catedral, donde se puso a trabajar con los otros obreros. Ya se estaba acercando el momento de la inauguración y a él le habían encargado la construcción del balcón circular en el chapitel de la aguja central. Así pues, él se la pasaba ya mucho más triste, mucho más sombrío que antes, que cuando había llegado. Hablaba poco, pero trabajaba mucho y estaba mucho tiempo solo pensando, pero también pasaba mucho tiempo escribiendo cartas, enviando telegramas y esperando respuestas que nunca llegaban. Llegó el día de la inauguración de la catedral, el corredor, el balcón, en la cúspide de la torre ya estaba terminado y era fácil ver a Joseph caminando por ese balcón de día o de noche. Finalmente era un ingeniero y tenía acceso. Y después de la inauguración de la catedral, eh, también él solía subir allá a mirar, tal vez esperando noticias. Un día cualquiera, en la mañana,
en su habitación de hotel, recibió una carta. Él salió de la habitación de hotel con la carta en la mano, salió del hotel, atravesó la plaza de Bolívar, se fue a la catedral. Todos pensaron después que se había ido de Manizales y de Colombia, que había partido de pronto a Inglaterra para buscar a su esposa. Tal vez conservaba alguna esperanza de encontrarla viva, de que estuviera entre los sobrevivientes de la tragedia de la Atenea. Ya en los primeros tiempos de la Catedral de Manizales empezaron a reportarse cosas muy extrañas, ruidos, el sonido de pasos, sombras que caminaban por los pasillos o por los pasillos de las galerías superiores a la nave central, que es donde se celebran los rituales. Algunas personas dijeron que en momentos en que estaban orando cerca de rincones particularmente oscuros, pues es una catedral sumamente grande, construida en hormigón, entonces es naturalmente oscura, se escuchaban ruidos y se escuchaban sollozos, como el ruido de un hombre adulto llorando, pero cuando iban a ver no había nadie. Algunas veces se veía una sombra de un hombre alto, delgado, que caminaba por las galerías superiores y se dirigía a las escaleras que ascendían la torre central. Algunos sacerdotes y sacristanes en algún momento trataron de perseguir esa sombra, pero nunca encontraban a nadie. Siempre se desvanecía como si nunca hubiera existido. Desde la Plaza de Bolívar o desde el Palacio de la Gobernación o desde cualquiera de los edificios circundantes, a veces de noche se reportaba una sombra alta y delgada caminando por el balcón de la cúspide en horas en que la catedral estaba cerrada al público. Así fueron pasando los días, las semanas, los meses, y un día cualquiera unos obreros tuvieron que subir a la torre central hasta casi la cúspide para reemplazar un vidrio de una almena que se había, una ventanita estrecha que se había roto en una granizada. Entonces subieron a reemplazar ese vidrio, pero cuando llegaron al final del penúltimo tramo de escaleras, se dieron cuenta de que había un olor fétido horrendo. Y de pronto miraron alrededor y en un nicho que no quedaba muy visible desde las escaleras encontraron la fuente de ese olor, y era un cuerpo, el cuerpo de un hombre muy alto y delgado que tenía un papel ya amarillento en la mano. Inmediatamente lo reportaron a las autoridades, lograron hacer descender ese cuerpo por esas escaleras que eran muy estrechas. Era una cosa de poco más de 1 metro de ancho, en medio de un cajón de madera crujiente. Bueno, lograron sacar ese cuerpo. Cuando lo llevaron hasta el primer piso, alguien, tal vez uno de los sacerdotes de la catedral, le logró quitar el papel que lleva en las manos y lo miró. Resultó que estaba en inglés, entonces llamaron a alguien que lo pudiera traducir, y era una carta fechada en la ciudad de Glasgow a principios de septiembre de 1939, y le comunicaban al señor Joseph Schmalbach que desafortunadamente la señora Anna Hirsch Schmalbach no figuraba en ninguna de las listas de supervivientes del hundimiento del SS Athenia. Hoy, en voz muy baja porque los historiadores y los clérigos seguramente lo niegan, se sabe que los obreros que fueron compañeros de trabajo de Joseph, en honor a él, le siguieron diciendo a ese balcón que queda circundando la aguja de la torre central de la Catedral de Manizales, el mirador del Polaco o el corredor del Polaco, y con el tiempo el nombre se deformó y quedó siendo simplemente el corredor polaco. Y hoy también se dice que en muchas ocasiones las personas que están asistiendo a misa a horas muy tempranas de la mañana
o a últimas horas de la tarde, a veces ven una sombra alta y delgada que camina por los pasillos y por las galerías superiores encima de la nave central. Algunas personas dicen que es como si esa persona, como si esa sombra buscara las escaleras para ascender a la torre. Otras personas dicen que en el momento en que están, por ejemplo, en el confesionario o en una de las capillas aledañas a la nave central, reportan escuchar, proveniente de algunos rincones, como detrás de una columna, como al otro lado del confesionario, de rincones particularmente oscuros, el sonido de unos sollozos, como si un hombre adulto estuviera llorando. Hay quienes desde el centro cultural que queda en diagonal a la catedral han reportado ver cómo en horas ya terminando la tarde o empezando la noche, alguien asciende las escaleras que quedan por fuera de la cubierta de dos aguas de la catedral para ir hacia las escaleras internas de la torre central. Y hay quienes dicen verlo caminando arriba en el balcón circular, una sombra oscura, alta y delgada, que parece estar recorriendo ese corredor como si estuviera esperando a alguien en horas en que la catedral está cerrada al público. Recuerda que en la página oficial de la editorial Alas de Cuervo puedes encontrar este libro, la novela Horror Ipsum. Es una novela de terror ubicada en Manizales. Cuenta la historia de 6 jóvenes que deben enfrentarse a sus peores miedos. ¿Será que sobreviven? ¿Tú sobrevivirías? Esto es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos y felices sueños.